Él es nuestra adoración. Él es lo más grande que nosotros podemos tener. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias. Quiero que usted busque conmigo, por favor. Vamos a empezar buscando las Sagradas Escrituras en Juan 4. Juan 4. Gloria a Jesús. San Juan 4, versos. Vamos a leer de los versos 20, si no mal recuerdo, en adelante. Juan 4, 20 en adelante. Dice la palabra del Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice, y ahora eso es maravilloso, ¿verdad? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esta era una conversación que Jesús tuvo con la samaritana, ¿verdad? El Señor abordó muchas cosas sobre esta mujer, le destapó la vida, no sé qué pasaría en su vida si se le presenta un profeta y le destapa la vida, tal y como sucedió con esta mujer. Hay muchas personas que solo con que el pastor mencione algo, dicen, ya le contaron al pastor, el pastor lo dijo por mí, y se enojan, ¿verdad? Alguien le dijo esto y yo sé que lo hizo a propósito, y no sé, se ponen de una manera complicada, ¿verdad? En referencia a eso. Pero qué tremendo lo que le pasó a esta mujer. Cuando le dice, si conociera el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. De entrada, la mujer había tenido como un límite, un tope con Jesús por su forma de pensar. Y contestó las inquietudes de la mujer y deja también a nosotros una información muy valiosa que necesitamos atesorar para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado, porque si esta mujer no se atrevía a preguntar, pues nosotros quizás estuviéramos con algunas dudas en referencia a cómo se debe adorar a Dios, que eso es lo que vamos a meditar en breves minutos esta noche. ¿Cuál es la adoración que agrada al Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para agradar al Señor con nuestra adoración? Pues no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto que no lo podemos tomar a la ligera. Usted y yo fuimos creados para la alabanza de su nombre. Y aquí en este pasaje se nos advierte a usted y a mí la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios y que usted y yo podemos ser llamados a adorar a Dios. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero el verso 24 dice, Dios es espíritu. Los que le adoran, o sea, hay personas ya que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Allí digamos que ya está resuelto todo la encrucijada, ¿verdad? Que es lo que nos ponía duda, o qué es lo que nosotros teníamos como duda en referencia a esto.
Probablemente usted y yo nos hemos acostumbrado a adorar. Y si usted le pregunta a una persona o si alguien le pregunta a usted, ¿qué es adorar? Podemos tener un concepto en referencia a eso, ambiguo, completo. Podemos tener una idea que se parezca a la del hermano, puede ser que sea complementaria las ideas de todos. Pero algo que me llama la atención es cuando viene y le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué cosa más dura, ¿verdad? Vosotros adoráis lo que no sabéis. El Señor descalifica la adoración de los samaritanos en ese momento cuando le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces es importante que aprendamos por la palabra de Dios cómo debemos hacerlo para no cometer errores, porque ellos pensaban que estaban en lo correcto. Y quizás muchas personas estamos tratando de hacer el esfuerzo de congregarnos, tratando de hacer el esfuerzo de orar, tratando de hacer el esfuerzo de poner nuestras peticiones delante de Él, estamos ayunando, estamos haciendo muchas cosas, que solo practicando la religiosidad y quizás no estamos adorando como debemos hacer. Y la palabra del Señor aquí describe unas cosas muy importantes. Podría decirle que la adoración a Dios es una de las actividades más, o la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso, como le mencionaba. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, entonces Dios tuvo que enviar a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos nuevamente ser verdaderos adoradores. Lo que Jesús quería darle a entender a esta mujer cuando le dijo, el Padre tales adoradores busca que le adoren, tan importante es esto, es que la adoración es la actividad principal de toda la eternidad. Y lo podemos comprobar cuando la palabra del Señor en Apocalipsis, vámonos rapidito a Apocalipsis, Apocalipsis 4, versos del 8 en adelante, dice, y los 4 seres vivientes tenían 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Qué es lo que hacía? Dice que lo hacían, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir toda la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, cuando nos preguntamos qué es la adoración, no habla de cantar coro despacito, coro suavecito, coros lentos, coros tristes, como ya también he escuchado de repente, ¿verdad? Sino que hay diferentes formas en las que nosotros podemos interpretar. Esto va más allá que un canto. Esa es una expresión de reverencia sublime. Es una expresión de reverencia sublime. La palabra del Señor lo observamos en la Escritura. Recordemos, si pensamos en un adorador, se nos viene a la cabeza el rey David. Y el rey David, fíjese que el rey David en el Salmo 18, empieza diciendo,
Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cómo es que empieza el rey David? Te amo, oh Jehová. Y después declara, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Empieza David expresando su amor. La adoración empieza por eso. La adoración empieza expresando el amor a Dios. ¿Por qué amas a Dios? ¿Porque te da las cosas? ¿Por qué amas a Dios? ¿Porque te hizo un milagro? ¿Qué tal cuando te niega o te dice que no a una situación que tú le has pedido? Quiere decir que no lo amas, porque si lo amas por lo que te da, entonces no lo amas por quien es. Y a veces él dice que no. Y eso es duro. Luego de decir te amo, pasa inmediatamente después de invocar que Él es digno de ser alabado y comienza a decir qué grandioso y maravilloso es, que no puede ser de otra manera. Nuestro amor a Dios es el que nos lleva a adorarle. Ahora, el amor que nosotros podemos tener solo es una respuesta del gran amor que hemos recibido de Dios. Porque su amor es grande y nosotros éramos inmerecedores de ese amor maravilloso. Pero Él nos ha hecho dignos. Mire qué dice la palabra del Señor y quiero que vaya conmigo a primera carta de Juan, o que lo escriba, porque los tengo aquí, yo sé que uso muchos versos, pero me gusta. Primera carta de Juan 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. No puede ser de otra manera. El amor no puede surgir, no puedo decir que yo amo a alguien si yo no he amado a Dios, porque Dios es amor. Y ahí lo describe también la palabra del Señor en el verso 7, ahí mismo, en primera carta de Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, dice el verso 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si la adoración nos surge como una respuesta genuina a nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no va a pasar más que de simples ritos fríos, religiosos, secos, carentes de significado, que de ninguna manera van a agradar a Dios. Usted y yo debemos partir de ese amor, y no porque, ay, qué maravilloso, yo cuánto amo a Dios, porque el amor que yo tengo, el amor consiste en esto, no en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó primero. Ahora, ¿qué significa el amor? Primera Corintios 13 describe qué es el amor. El amor es sufrido, benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no tiene envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Cuando leo ese verso parece como que imposible es amar, ¿verdad? Pensando en lo humano, podría decirle, amar entonces, el verdadero amor implica entrega absoluta. Voy a fallar, pero aquí estoy entregada. El Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma,
con toda tu mente. Mire qué es lo que dice la palabra del Señor en Mateo. Mateo 22:37 declara, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto no es si amares, ¿verdad? Amarás, es algo que usted y yo debemos hacer al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ámalo con todo el corazón. Ámalo con todo lo que deseas, que sea lo mayor a lo que tú deseas, porque el alma está propensa a pecar y a querer satisfacerse con cualquier deseo carnal, pues entonces debemos amarle con el alma. Tú estás sobre cualquier deseo y con toda la mente. Y nos lleva a lo que la palabra del Señor declara. En esto pensad. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. En esas cosas nos va a llevar entonces a amar a Dios. Entonces la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos, como una ofrenda que se realizaba en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Un quemado completo. El animal se ofrecía completamente al Señor en olor grato. Había momentos, y Levítico describe, donde se apartaban algunas partes, no era del todo quemada, ¿verdad? Sino que algunas partes se apartaban para el sacerdote o para el que ofrecía. Pero la adoración es todo, una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda con nada para sí mismo, donde no está pensando en cuál es la parte que le debe quedar porque se entrega sin reservas a Dios. Le consagra su vida entera a Él. Cuando Pablo viene y describe en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parece que el apóstol Pablo sí tenía este tipo de sacrificio en su mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma a adorar a Dios. No vamos a hacer medias tintas, no es a medias, no es cuando tenga la necesidad. Aquí estoy adorándote, Señor, en medio de la prueba. Y cuando voy a celebrar, yo hago lo que sea, tiro la casa por la ventana, no me importa seguir o no los estatutos de la palabra del Señor. Porque Dios es misericordioso, Dios conoce mi debilidad. No. Pablo exhortaba, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si meditamos un poco más en esto, rápidamente nos vamos a dar cuenta de que la expresión plena de este tipo de devoción la encontramos en Cristo cuando entregó su vida al Padre en la cruz del Calvario. Efesios declara 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, adorar a Dios también implica sumisión y obediencia. No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto nos manda. Por eso la palabra del Señor exhortaba y Jesús decía
que debemos amar a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa alma que está pronta para desobedecer. Con mi alma tengo que adorar a Dios. Hemos visto el ejemplo en el pasaje del Apocalipsis cuando toda una escena celestial, los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan coronas delante del trono. Entre esos seres celestiales y entre mi persona, hay una diferencia abismal. Y si ellos están adorando al Rey de Reyes y echan sus coronas, entonces podemos pensar el hecho de colocar sus coronas a los pies del Señor es una forma de expresar su sumisión, su reconocimiento y la entrega absoluta al Creador. Entonces no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones de nuestros labios, a cantar muy bonito y a expresar de una manera fuerte en el momento de la adoración. En el momento de ese canto suave que yo voy a estar expresando con todo. Porque antes de que Dios escuche lo que usted y yo decimos, primero mira mi corazón. Por eso es que Jesús hablaba constantemente, como los profetas del Antiguo Testamento tuvieron también que reprender en muchas ocasiones al pueblo de Israel. Mire qué dice la palabra del Señor en Marcos. Marcos 7. 6, es una palabra fuerte. Respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¡Ay, hijos! ¡Ay, que no tengo dinero, no tengo el sueldo suficiente para poder bendecir a mi familia! ¡Ay, que mi familia, mis papás, pues, ellos son profesionales o ellos son empleados, ellos son tienen su negocito, ellos tienen su ingreso, entonces yo apenas y tengo algo, pues no importa, la palabra del Señor dice aquí que estamos desautorizando la palabra, quiere decir que si tú no estás bendiciendo a tu familia, esa adoración que tú haces bien bonita es vana. Y la palabra ahí decía, hipócritas, le dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. El problema aquí es cuando ofrecían su adoración. Lo que decían sus labios no correspondía con su actitud interior de su corazón. No había obediencia a la palabra, lo que es una triste evidencia de falta del amor por él. Es importante que usted y yo mostremos constantemente nuestro amor al Señor. Y mire qué dice la palabra del Señor en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que hay una adoración genuina en nosotros si no estamos guardando sus mandamientos. Bendice a tu familia.
Hemos hablado de esa adoración que surge del corazón, que ama, que se entrega completamente a la voluntad de Dios. Hay que decir entonces también que le adoramos cuando nos dirigimos a Él a expresarle la admiración que le profesamos. Eso lo podemos hacer a través de la oración. Mire que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de ¿qué? De alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Ofrecer siempre. Estamos hablando de la adoración en el corazón, de la adoración en obediencia a su palabra y de la adoración declarada. Ahora esta admiración surge y crece en nosotros cuando su palabra está en nuestro corazón. Su naturaleza, sus atributos, su carácter, sus obras, yo las creo porque creo su palabra. Es entonces cuando nos rendimos a Él mientras nos deleitamos en contemplar de una forma reverente su grandeza, su gloria. La adoración va más allá de decirle gracias a Dios por sus bendiciones recibidas. Hay una diferencia entre adoración y una diferencia en acción de gracias. La acción de gracias está enfocado en las cosas que hemos recibido. Señor, gracias por mi hijo, gracias por la sanidad, gracias por mi casa, gracias por mi carro, gracias por mi trabajo. Está enfocado en eso. La adoración está enfocada en Dios. No confundamos eso. Es importante que recordemos quiénes somos, Señor. Primera de Pedro 2:9 declara más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nos detenemos a pensar en lo que ahora somos en Cristo y en cuántas bendiciones hemos recibido de Él, muchas veces en nuestro corazón solo tenemos acción de gracias y nos olvidamos de adorarle. Si queremos convertirnos en verdaderos adoradores, debemos dejar de pensar en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que Dios me ha dado y me debo de empezar a concentrar en Él. Dios es bueno y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Familia MIC, ¿cómo está tu corazón? Familia MIC, ¿cómo está tu alma? ¿Estás obedeciendo o estás siempre de camino al mal? Podemos decir que estamos adorando al Señor si estamos en desobediencia. Familia MIC, ¿cómo está nuestra mente? ¿Nos hemos confundido acaso? ¿Y nos estamos enfocando en lo que Dios nos ha dado? Hay que tener mucho cuidado. Tenemos un cancionero que podemos utilizar. Tenemos en la palabra del Señor hay un cancionero también, hay un himnario, ¿verdad? Hay un libro de cánticos, salmos, ahí están todos los salmos. Pero no basta con que usted y yo comencemos a declarar los salmos y comencemos a ponerle música a los salmos y comencemos a decir algo bonito en referencia a los salmos o algo que se me vino en la cabeza y ponerle una canción o expresarle a Dios. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que se dispongan a entregarse por completo, a darse por entero, a hacer la entrega
completa del todo quemado. Dios es celoso y no comparte su adoración con nadie. La adoración que le corresponde no la comparte con nadie. Mire qué dice Isaías. Isaías 42, verso 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Tremendo, ¿verdad? Éxodo 34, 14 describe también Éxodo, le dije 34, 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración. Todo lo demás debe quedar en un plano secundario. Es más, en último lugar, ¿verdad? No necesitamos ninguna otra cosa para adorar a Dios. No necesitamos música para adorar a Dios. No necesitamos instrumentos para adorar a Dios. Eso es algo adicional con lo que usted y yo podemos llegar a acercarnos nuestro espíritu al Señor. Pero de nada sirve que tengamos buenos instrumentos, buenos instrumentistas, si nuestro corazón no está dando adoración. Debemos evidenciar que tenemos un corazón de adorador y que vamos a comenzar a adorar lo que sabemos. Que no venga Jesús a decirnos y a darnos en la cara como hizo con la mujer samaritana y decirle, ustedes no saben lo que están adorando. Ustedes no están evidenciando obediencia, ustedes no están evidenciando entrega, ustedes no están evidenciando sumisión. Ustedes están desobedeciendo la palabra y pretendiendo adorar, siguiendo normas escritas por hombres y olvidándose de lo fundamental. Amada iglesia, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted y yo debemos mostrarle a nuestro Rey que le amamos. Debemos amarle por quien es Él. Y debemos mostrarle esa adoración nuestra desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde nuestra alma. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu bendición. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de las circunstancias que nosotros podemos estar pasando, vemos tu bendición a nuestras vidas. Te agradecemos, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos perdón porque te hemos fallado. Te fallamos en todo momento, Espíritu de Dios. Te fallamos con nuestros pensamientos. Te fallamos con nuestra vida completa. Te fallamos, Señor Jesús, porque desconocemos muchas veces lo que tu palabra dice. Te fallamos, Espíritu de Dios, y te pedimos perdón esta noche. Nos reconciliamos contigo y queremos ser esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Jesús, por tu palabra bendita en nuestras vidas. Gracias, Señor.